Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Si quieren ir apagando los micrófonos, vamos a ir comenzando con este curso de capacitación sobre la reforma de las locaciones urbanas, esta segunda charla, que también está a cargo del doctor Mariano Lino Churbarín. Yo sé que Mariano, si está por ahí escuchando, se sonroja un poco, no le gusta que haga una presentación de todo su extenso currículum, pero como por ahí la gente se renueva, tenemos que nuevamente agradecer esta humildad y generosidad que tiene Mariano de dirigirse a todos ustedes, que se ha prestado a dar este curso. Mariano es un abogado de amplia y reconocida trayectoria en nuestra provincia y en la provincia vecina. Él es especialista en derecho de daños, en derecho ambiental, es profesor de la cátedra de contratos, de la cátedra de obligaciones, es coordinador incluso de la especialización en derecho de daños en la Universidad Nacional del Litoral, es consejero suplente del Consejo de la Magistratura, fue consejero suplente del Consejo de la Magistratura, y bueno, y un amplísimo currículum que por cuestiones de brevedad no vamos a seguir, pero bueno, estamos muy contentos de tener un profesional y un docente de esa talla que les pueda aclarar a ustedes todas las dudas que van surgiendo respecto a la aplicación y a la interpretación de esta nueva normativa que modifica nuestro Código Civil, y que tiene una parte también específica que, si bien no va a quedar incluida dentro del Código Civil, se va a aplicar y ustedes van a ser actores principales en estas relaciones. Mariano, si estás ahí, ¿me escuchás? Mariano, Sí, excelente. Bueno, te paso para que dale. arranques. Bueno, buenas tardes. A los que se sumaron recién los saludo nuevamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que como decía el otro día, esta primera jornada o segunda jornada de reflexión acerca de la reforma a la ley, bueno, es importante a los fines de ir conociendo un poquito las reformas y qué dinámica va teniendo con el correr de los días. Si recorremos los diarios de los últimos días, ya hay algunas impresiones de cómo va a impactar eso. También escuché algunos comentarios de algunos de ustedes en algunos medios, en el sentido de que es una ley que tal vez impacta más en Capital Federal y que acá en la provincia algunos de sus criterios son más o menos lo que se venía haciendo. Bueno, acordamos la idea de reducir un poco la intervención en el tiempo a los fines de tener un espacio un poquito más amplio de preguntas o que no estén tan cansados sobre el final. Y los tres ejes que vamos a trabajar hoy es el tema del plazo en las locaciones, que ahí, bueno, hay un impacto de la reforma. Luego vamos a mirar un poquito el tema de las garantías, cómo regula el tema de las garantías vinculadas al contrato de locación. Y finalmente, bueno, hacer alguna referencia a algunas reglas que están en la reforma a la ley vinculadas a los medios alternativos de solución de los conflictos. De qué manera el legislador está pensando la salida de algunos conflictos que puedan derivarse del contrato de locación de inmuebles. Bueno, yendo al primer tema, si están de acuerdo hacemos eso, y si no, durante unos 45 minutos, una hora, me van a escuchar. Se pueden ir un rato y después vuelven por las preguntas. Bueno, el código, una reforma relevante que hace es el tema de los plazos, ¿no? Bueno, incide en una reforma general relativa al plazo mínimo de la locación, que está fijado, se amplía de 2 años a 3 años. Esta es una primera reforma, bueno, relevante, en orden que ahora tenemos que diseñar los contratos pensados a 3 años,
para cualquier destino. Hay un destino vivienda y destino comercial. Hay 3 años para todos los destinos, ¿no? Eso está en el artículo 1198, que reformula, digamos, el artículo del código, ampliando de 2 años a 3 años, sea destino habitacional o destino comercial, ¿no? Esto, bueno, produce una unificación. La ley 27.500, la ley de locaciones urbanas 23.091 distinguía entre los destinos y los plazos mínimos. Teníamos 2 años, si ustedes recordarán, para destinos habitacionales y 3 años para los destinos comerciales. Bueno, vale decir que hay un plazo mínimo que hoy debe respetarse. Aquí empieza a haber una idea de toda una problemática que me parece que no voy a entrar y tampoco se va a suceder, creo, en la práctica. Es si un locatario, digamos, que está transcurriendo su segundo año de vigencia del contrato, puede solicitar que se amplíe su plazo mínimo a 3 años, en razón de que, bueno, la nueva ley se aplica de manera inmediata. Eso, bueno, en la lógica que conversábamos en el encuentro pasado, habrá que ver si este plazo funciona, o sea, si el plazo en las locaciones es una norma de orden público y protectoria del locatario, ¿no? Sin duda que en todas las leyes de locaciones tuvo este sentido, es un plazo que es derogable para las partes, ¿no? Solo podía derogarse, incluso el código lo mantiene a esta idea, el locatario puede renunciar a ese plazo si está en tenencia de la cosa, ¿no? Pero ahí hay un primer problema de decir, bueno, estos plazos de 3 años, un locatario que está transcurriendo su segundo año, ¿podrá pedir quedarse un año más? ¿Que su contrato se encuentra prorrogado por un año más? Digo, me parece que en principio yo doy una conclusión para dar cierta tranquilidad, que esto en principio no sería posible, por 2 razones. La primera es que el plazo pareciera que no es una norma que tiene una entidad, tiene una norma protectoria en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. En esta lógica que decíamos, si hay locaciones de consumo, podría decirse que algunas normas de ese contrato de consumo están pensadas para proteger al consumidor locatario. El plazo, en ninguna norma determina que en sí misma el plazo sea un criterio protectorio del consumidor. Con lo cual, digo, no es una norma que integre el plexo de normas de contenido consumerista, o de contenido que los consumidores tienen protección en la Ley de Defensa del Consumidor o en el Código Civil y Comercial. Con lo cual, en principio, estos planteos no tendrían viabilidad. Pero, bueno, puede venir alguien a decir, bueno, se modificó el contrato, el plazo, hoy la ley fija un plazo de 3 años, y hacer un planteo que habrá que ver esa situación. No obstante eso, entiendo que no sería plausible por la ley vigente al momento de la celebración del contrato, y de alguna manera impactaría en una modificación relevante, tal vez, de la ecuación realizada al celebrarse el contrato, que no podría sostenerse ese planteo con mayor razonabilidad. Fuera de este plazo mínimo de 3 años, hay excepciones en la ley, que esto se modificó el artículo siguiente, que es el artículo 1199, que regulaba las excepciones al plazo mínimo. Dentro de esas excepciones teníamos, bueno, ustedes posiblemente las tienen ahí, o las pueden ver si tienen la ley, pero el inciso A decía que no son aplicables los plazos mínimos legales a las locaciones de inmuebles o parte de ellos cuando estén destinados a embajada, consulado, organismos internacionales, y el destinado a su habitación del personal extranjero diplomático o consular. El inciso B
decía que no están alcanzados por el plazo mínimo la habitación con muebles que se arriende con fines de turismo, descanso o similares. Si el plazo del contrato supera los 3 meses, se presume que no fue hecho con esos fines. Y acá está la reforma que hace la ley, solo incorpora al artículo 1199 esta adición de decir, en esta segunda oración del inciso B, agrega que si el plazo del contrato o de los contratos constitutivos superan los 3 meses, se presume que no fue hecho con esos fines. Acá hay una idea para los contratos de turismo recreativos, en que, bueno, había algunas situaciones de que había varios contratos sucesivos, ¿no? O sea, acá lo que aclara este artículo, que es la única reforma que tiene, es que estos contratos de turismo no deben exceder en su totalidad, sea que exista un contrato o varios contratos, del plazo de 3 meses. ¿No? Es una aclaración que un poco restringe algunos supuestos que miraban contratos aislados, y hoy la norma aclara que la ocupación de un inmueble para habitación con muebles, sea que exista 1, 2, 3 o 5, no pueden exceder ni un contrato ni todos los contratos los 3 meses. En su caso, si lo exceden, se entenderán celebrados por el plazo mínimo de la ley. ¿Ah? El tercer inciso habla de la guarda de cosas, los contratos que tienen por destino la locación de espacios a los fines de guarda, y el inciso de los contratos de locaciones inmuebles o partes de inmuebles destinados a exposición, oferta de cosas o servicios en un predio ferial, decía la. Acá hay una idea que me parece que es interesante, es que estaba en el Código Civil y Comercial y que lo ratifica la reforma de la ley, que es el último párrafo de estas excepciones al plazo mínimo legal, que es muy interesante y nadie lo usa, pero hay que prestar atención porque la reforma del Código Civil modificó este artículo y también hay una modificación a otro artículo, eso más de técnica para los abogados, que es el artículo 281 del Código Civil y Comercial, que es el tema de la causa. ¿No? Les digo por qué esto. Fíjense que el último párrafo del artículo 1199 dice que tampoco se aplica el plazo mínimo legal a los contratos que tengan por objeto el cumplimiento de una finalidad determinada expresada en el contrato y que debe normalmente cumplirse en el plazo menor pactado. ¿Qué dice el 281 del Código? Decía que cuando habla de la causa de los contratos es, diciéndolo en términos simples, es para qué se realiza un contrato, cuál es la finalidad por cual usted alquila un inmueble, compra una casa, contrata una obra. En definitiva, cuál es la finalidad que lo motiva usted a celebrar el contrato. Y ese artículo dice, el 281 del Código, dice que los motivos o las razones intrínsecas que pueda tener una persona al momento de contratar también integran la causa si son exteriorizados en el contrato. ¿Ah? ¿Qué le quiero decir con esto? Bueno, ahí importante para la actividad de los corredores, en el sentido de decir, bueno, viene una empresa a ejecutar una obra en la ciudad de Paraná, en la ciudad de Colón, Concepción del Uruguay o Concordia. Es un proyecto de ejecución de obra de 6 meses. ¿Tá? Y traen personal especializado de otros lugares. Usted puede poner en el contrato, alquilar un inmueble, que el destino de ese inmueble es por 6 meses, porque ese inmueble se alquila a los fines de alojar al personal que va a trabajar en la obra, determinar las características de la obra en virtud de la licitación pública ganada por la empresa tal. ¿No? O viene un jugador de fútbol a préstamo y dice, bueno, voy a alquilar, porque dice, podría alquilar, si viene por 3 meses, podemos entrar en el inciso B, un departamento amoblado, alquilarlo por 3 meses, pero si lo excede ya no funciona. Entonces tal vez viene un año un jugador de fútbol a préstamo, el querido club de Patronato, y dice, bueno, usted puede poner la causa en el contrato. Y ¿saben qué? Con este último artículo, desarrollándolo bien en el contrato, porque un requisito es que tiene que estar
determinado la finalidad en el contrato, usted puede lograr, si existiendo estas razones, que muchos contratos tengan plazos excepcionados por el plazo mínimo del Código Civil y Comercial. Y es usual, que existan este tipo de necesidades a los fines locativos. Entonces, esta es una idea que quería dejárselas a los fines que las tengan presente, que es una amplitud de un concepto indeterminado que permitiría excepcionar del plazo mínimo legal a un montón de contratos. Hay que redactar bien el contrato en esos supuestos. Bueno, lo que tal vez empezamos a mirar acá y es, bueno, ¿cuáles son las cuestiones conexas a este plazo? Dijimos que se amplió el plazo mínimo. Y otra de las reformas que funcionan o que se han producido por la ley 27.551 es una pequeña reforma a la resolución anticipada del contrato. Un poco la idea es mirar qué puede pasar en este plazo, qué contingencias puede haber de cuando el locatario puede irse del contrato o el locador eventualmente resolver anticipadamente. En la resolución anticipada, bueno, hay dos reformas importantes, y esto hay que tal vez tenerlo presente por las idas y vueltas que hemos tenido desde el Código, la Ley de Locaciones Urbanas y ahora la reforma de la Ley 27.551. La idea central que hay que tener es que vuelve a incluir el preaviso. El artículo 1221 es reformado por esta ley y queda redactado de la siguiente manera. Resolución anticipada, dice, el contrato de locación puede ser resuelto anticipadamente por el locatario si la cosa locada es un inmueble y han transcurrido 6 meses, debe notificar en forma fehaciente su decisión al locador con al menos un mes de anticipación. Si hace uso de esa opción resolutoria durante el transcurso del primer año de la relación locativa, va a tener que abonar una indemnización equivalente a 1 mes y medio de alquiler, y si es con posterioridad al año, va a tener que abonar 1 mes de alquiler en concepto de indemnización. La segunda reforma, y que me voy a ocupar la segunda reforma que trae esta norma es este agregado del artículo 1221 que dice que en los contratos destinados a vivienda, las locaciones de inmuebles con destino a vivienda, cuando la notificación se realiza con una anticipación de 3 meses o más, transcurrido los primeros 6 meses del contrato, no da derecho al pago de indemnización alguna por dicho concepto. ¿Qué es lo que incorpora acá? Únicamente con inmuebles destinados a vivienda, la posibilidad que el locatario, si es previsor y avisa con 3 meses o más de anticipación al locador, luego de transcurridos los 6 meses, va a poder rescindir el contrato. Bueno, ahora hablar de resolución, en realidad técnicamente es el ejercicio de una rescisión anticipada incausada, prevista legalmente, no tiene que dar razones el locatario. Si cumple estos requisitos del último párrafo del inciso A del artículo 1221, va a poder rescindir el contrato o resolverlo sin pagar la indemnización. Aquí hay algunas cuestiones con relación a este artículo, no son propias de la reforma, pero sí son temas que pueden ser interesantes a la hora de evaluar algunos casos problemáticos de la rescisión anticipada. Los dejo planteados y después quieren los ampliamos. Primero, ¿se puede resolver un contrato de locación
antes de los 6 meses de vigencia del contrato, situación que estaba planteada antes y ahora sigue de la misma manera. Pareciera que no obstante ello, hay alguna jurisprudencia que ha posibilitado, si la decisión del locatario es rescindir antes de los 6 meses, posibilitando esta situación con el pago de una indemnización equivalente a los meses que no respeten el periodo semestral existente que debe transcurrir para poder ejercer esta acción. ¿Qué quiero decir con esto? Si a los 4 meses el locatario abandonó la carrera de contador público, se dio cuenta que lo suyo era la abogacía o el corretaje inmobiliario, puede y decide irse del inmueble, a los 4 meses se va a poder ir, va a poder rescindirse ese contrato, pero deberá pagar los 2 meses que le faltan para cumplir los 6, más el año y medio en concepto de indemnización. ¿Ah? Bueno, en síntesis, la incorporación me parece más novedosa, o como conclusión, es que vuelve a incluir el tema del preaviso, se debe notificar con un mes de anticipación, y esta posibilidad de resolver o rescindir anticipadamente con una anticipación de 3 meses, si avisa con 3 meses de anticipación, y transcurridos 6 meses, no hay pago de indemnización. ¿Ah? Bueno, me parece que esto es una idea interesante que está en la reforma. La segunda innovación que trae la ley, y que esto no estaba en el Código Civil y Comercial, y de hecho su visibilización de estas situaciones por el número que trae el artículo, que es el artículo incorporado en el Código 1221 bis, es en orden a la renovación del contrato. ¿No? ¿Qué es lo que dice este artículo? Bueno, incorpora, si quieren se los leo para que interpretemos como entre todos el texto, que dice renovación del contrato. En los contratos de inmuebles destinados a vivienda, dentro de los 3 últimos meses de la relación locativa, cualquiera de las partes puede convocar a la otra, notificándola en forma fehaciente, a los efectos de acordar la renovación del contrato, en un plazo no mayor a 15 días corridos. En caso de silencio del locador o frente a su negativa a llegar a un acuerdo, estando debidamente notificado, el locatario puede resolver el contrato de manera anticipada sin pagar la indemnización correspondiente. Bueno, acá estamos en un tema súper interesante. Me parece que acá hay una actividad que se incorpora como deberes de diligencia de los corredores vinculados a la intermediación del contrato. ¿No? ¿Por qué? Porque acá está generando este artículo una cláusula que obliga a renegociar a las partes. Fíjense que en el código, conversábamos hace un rato con el doctor Budasov, el código no trae una cláusula de renegociación de los contratos. Fíjense que se ha discutido en los últimos meses, como consecuencia de la emergencia sanitaria y su impacto en los contratos, si hay una cláusula que obliga a las partes en un contrato de locación a sentarse a renegociar, en un contrato de compraventa con diferimiento de pago del precio, o lo que fuera. Si hay una cláusula de renegociación de los contratos que aún no se han cumplido totalmente. Y no existe en Argentina una cláusula que obliga a las partes a renegociar un contrato. ¿No? Solo hay una cláusula, una obligación de renegociar en los contratos de larga duración, que están previstas en el 1011 del Código Civil y Comercial, en aquellos contratos de distribución, de franquicia, de concesión, que antes de rescindir el contrato, las partes deben ofrecer, la parte que quiere rescindirlo debe ofrecer una propuesta razonable de renegociar el contrato. Es el único contrato donde se fija una obligación de renegociar el mismo.
¿Qué digo con esto? Guarda que acá, si el locatario manda una intimación fehaciente, y bueno, acá tener en cuenta lo del domicilio electrónico, esta es una de las notificaciones que puede comunicarse a través del domicilio electrónico, si está previsto en el contrato, y manda un mail y dice, bueno, quiero hacer uso del derecho de la renovación del contrato. Quiero que usted me diga si vamos a continuar o no vamos a continuar y cuál va a ser el precio de la renovación. Con solo mandar ese mail, el locador está obligado a responder. ¿Por qué está obligado a responder? Porque si no responde, le da el derecho, le activa el derecho al locatario a rescindir el contrato, sin causa y haciendo uso de la facultad que le otorga este artículo. Y en esta obligación de renegociar, el locador debe conducirse de acuerdo a dos principios que están en el código y que son eje central, inspiran todo el ordenamiento regulado en el Código Civil y Comercial. De hecho, están consagrados en el título preliminar del Código Civil y Comercial, que son la buena fe y el abuso del derecho. Entonces, las negociaciones se deben llevar adelante de buena fe. Artículo 9 dice que los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Y el abuso del derecho es el artículo 10, que nadie puede ejercer un derecho que detenta de manera irregular, contrariando los fines que le fueron reconocidos al darle ese derecho a una persona. No importa. ¿Qué quiero decir? El locador no puede guardar silencio. Le tiene que decir, mira, te voy a renovar el contrato o ya tengo otro locatario para este inmueble. O lo va a usar mi hija, o se lo voy a prestar a mi sobrina, o lo que sea. Hay obligaciones de decir esto. Si no lo dice o no contesta esta comunicación, active inmediatamente a que el locatario, si al mes, 2 meses antes del contrato, encontró un departamento y dice, che, mira, no me contestaron, ya, no perdamos más tiempo, organicemos la mudanza y nos vamos 2 meses antes sin derecho a ninguna indemnización. Y si hay relaciones de que el locador no es claro en la información que está dando al locatario que pretende renovar, bueno, acá hay un grupo de reglas que están en el Código Civil y Comercial relativas a cómo deben llevarse las tratativas de un contrato futuro que las partes quieren celebrar. En el caso de un contrato de locación que quieren renovar, que va a ser una prórroga o un nuevo contrato de locación. En definitiva, ahora volvemos un poquito qué pasa con eso en el código, con las continuaciones de las locaciones. Bueno, si no dice o no es claro, puede haber una situación de responsabilidad precontractual. ¿En qué? En la negociación del nuevo contrato. Si lo va llevando al locatario sin decirle de buena fe que está teniendo otra propuesta mejor, que hay un locatario que lo quiere y va a pagar más, o que lo que fuera, esas situaciones, si no haber transmitido o negociado de buena fe, pueden generar algún supuesto de responsabilidad para el corredor en el ejercicio de esta función, si está intermediando en esa renovación del contrato. Al igual que para el locador, por supuesto, que está en esa situación. Bien, decía que digo 2 palabras, esto no es un tema, pero sí nos va a servir para ingresar ya a la problemática de la fianza o de las garantías, y es el tema de qué pasa cuando el contrato de locación vence el plazo y no se produce la restitución del inmueble. Como ustedes sabrán, o muchos de ustedes conocen, en nuestro país, ya desde el Código Derogado de Vélez, se tuvo una posición de negar a una institución que funciona en el derecho francés y en otros países, que es la tácita reconducción. ¿Qué es la tácita reconducción? Es si las partes, luego de vencido el contrato, continúan en la ocupación del inmueble y en el pago del precio, se entiende que el contrato ha sido reconducido por única vez por otro periodo igual. O sea, si las partes se comportan luego del vencimiento como
si el contrato estuviera vigente, el contrato se entiende renovado por un periodo igual al que tenían establecido. Vélez niega este instituto, inclusive en la nota de algunos artículos, bueno, no viene al caso, pero la regla que establece Vélez y que sigue el Código Civil y Comercial, y que ha habido una reforma en la ley, pero sí es importante decirlo, es que el contrato vencido no se extingue la locación. ¿Tá? El vencimiento del plazo no produce la extinción del contrato de locación, sino que se produce una continuación de la locación del contrato vencido en razón de que las partes siguen ocupando la cosa y siguen pagando el precio locatario. Vale decir que hay una prolongación, si se quiere, de la vigencia del contrato vencido hasta cuando cualquiera de las partes, locatario, notifica su decisión de entregar el inmueble o el locador exige la restitución del inmueble. ¿Ah? Esto es, en nuestro ordenamiento jurídico, está regulado de esta manera. ¿Ah? El contrato vencido que continúa en ocupación del locatario es una continuación de la locación del contrato vencido que no implica prórroga, sino que se prolongan los efectos de este contrato que venció hasta que cualquiera de las partes decida extinguirlo. ¿Ah? Bien, la prórroga del contrato, otro instituto que funciona acá, o funciona en estos temas vinculados al plazo, la prórroga es una manifestación de las partes de renovar el contrato, si se quiere, en los mismos términos y en las condiciones. Técnicamente la prórroga es cuando las partes deciden, bueno, este contrato lo renovamos por 2 veces más o por 2 años más, y se produce una decisión de darle vigencia a ese contrato por otro periodo igual en las mismas condiciones. ¿Tá? Con lo cual la prórroga técnicamente es cuando ese contrato se vuelve a realizar por un periodo igual y en las mismas condiciones pactadas. ¿Tá? Las renovaciones del contrato son aquellas que hay nuevas declaraciones de voluntad que inciden en alguna de las condiciones del contrato. ¿Tá? Esto de alguna manera no tiene mayor incidencia, es denominarlo prórroga o renovación. Si continúa el mismo contrato modificándose el precio, técnicamente será una renovación del contrato, pero producirá los mismos efectos que si le asignamos la denominación de prórroga. ¿En qué inciden las renovaciones o prórrogas del contrato? En los plazos mínimos. ¿No? Acá una discusión que alguna doctrina ha discutido con posiciones diversas, es si este plazo mínimo de 3 años es para el primer contrato o se aplica para cada contrato. ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? Si estamos frente a un escenario de que el plazo de 3 años en favor del locatario es por el primer contrato y después podemos hacer una prórroga de 1 año, 2 años, 18 meses, ¿tá? O si cada contrato debe cumplirse el periodo mínimo de 3 años. Acá la mayoría, y yo creo que es esta opinión, es que el código protege la locación mínima de 3 años para el primer contrato. Cuando el locatario se halle en tenencia de la cosa y ya transcurrieron los primeros 3 años, puede fijarse un plazo mínimo menor. ¿Ah? Es decir, el plazo mínimo funcionaría solo para el primer contrato, las prórrogas o las renovaciones no estarían alcanzadas, lo que estoy diciendo como conclusión, es que no estarían alcanzadas por la aplicación del 1198 del Código, que fija 3 años para todo contrato de locación. Ya habría estado cumplido ese artículo y el plazo mínimo durante la vigencia del primer contrato. ¿No? Bueno, con esto veo algunas preguntas, no las estoy leyendo, veo que hay un montón, pero dejamos aquí este primer tema. Las preguntas, Mariano.
¿Eh? Sí, vamos, todas las preguntas las hacemos en bloque al final. Después lo Sí, sí, ofrecemos. sí. Pero digo, dejo planteado estos temas, plazos mínimos, bueno, sobre los máximos no hay reforma, y las contingencias propias de lo que puede pasar durante el plazo o la vigencia del contrato de locación. ¿Ah? Vamos ahora al tema de las garantías en la locación inmobiliaria, digamos. Me parece que hoy la ley y la reforma de la ley lo que ha venido a aclarar es un poco de dar, un poco la finalidad de la ley creo que es dar ciertas limitaciones a las garantías que pueden ser solicitadas por un locador al momento de la realización o a los fines de querer formalizar un contrato de locación. ¿Ah? Un primer problema que ya fue atendido por la legislación en una reforma anterior al Código de Vélez derogado, que es el problema de las fianzas en las locaciones. No es un tema que se reforme aquí, pero sí quiero dejar esta idea para tenerla presente, y principalmente se vincula muy estrechamente con lo que acabo de decir de las distintas hipótesis de la continuación de la locación y de las renovaciones o las prórrogas, que es el artículo, está regulado en el artículo 1225 del Código Civil y Comercial. ¿Ah? Que acá hay una decisión de que desde hace más de 20 años en Argentina, de que la fianza fue una incorporación que se hizo, no me acuerdo el año, pero ya hace unos 20 años, en el derogado 1582 bis del Código de Vélez. Vélez Sarsfield fue el autor del Código Civil que rigió en Argentina por más de 150 años, y que deroga este código, se estableció una reforma diciendo el principio de que la fianza, eso sigue siendo así, lo dice el 1225 del código, se extingue con el vencimiento del contrato. ¿No? La fianza se produce, la extinción del contrato de fianza como consecuencia del vencimiento. No es posible solicitar a un fiador que dé garantías anticipadas o que manifieste su voluntad anticipada para afianzar contratos sucesivos, prórrogas o renovaciones. ¿Ah? El fiador limita su garantía hasta el vencimiento del contrato y solo garantiza las deudas pendientes del contrato y la obligación que se deriva de la no restitución del inmueble a su debido tiempo. ¿Ah? Esto ha generado una serie de problemas que no lo vamos a trabajar hoy, pero son muy interesantes. ¿Por qué? Porque bueno, acá ha pasado con el decreto 320, seguramente lo hicieron, es que las fianzas en aquellos contratos que se hayan extinguido en abril y que tenían fianzas, se prorrogó el contrato hasta el 30 de septiembre y también las fianzas, con lo cual acá hay una afectación de los fiadores que quedaron inmersos en una prórroga de sus garantías más allá de lo que dice este artículo 1225 del Código que les acabo de decir. ¿Ah? En definitiva, hay que tener presente esto: el fiador celebra un contrato distinto con el locador, las partes del contrato son el fiador y el locador, que garantizan el cumplimiento de las obligaciones del locatario. O sea que hay dos contratos, el contrato de locación y el contrato de fianza, que si bien se instrumenta como una cláusula dentro del contrato de locación, ¿tá? Esa cláusula es un contrato que tiene dos partes, el locador y el fiador, ¿tá? Y que muchas veces son contratos gratuitos, ¿tá? Por lo menos en nuestra región, los fiadores son amigos, parientes, tienen alguna vinculación profesional con el locatario y le salen de garantes, como se dice usualmente, en estos tipos de contratos. Es decir, la fianza inmobiliaria en nuestra región sigue funcionando, eso me lo dirán ustedes, sigue siendo así, pero lo que yo he visto es que los fiadores son
amigos, parientes, conocidos del locatario que lo acompañan al final de la celebración del contrato de locación. Bueno, ¿en qué innova este código, esta reforma al código con relación a las garantías? No hay una reforma al código, va a quedar vigente en la ley, o sea, no se reforma ningún artículo del código, quiero decir, sino que la ley 27.551 establece un artículo que es el artículo 13, al igual que veíamos el encuentro pasado con el artículo 14 en relación al precio y los reajustes. Este artículo 13 habla de las garantías. ¿Y qué dice este artículo 13? Bueno, dice lo siguiente, que las locaciones habitacionales, nuevamente lo que decía al principio de mi intervención el jueves pasado, es una ley que protege las locaciones habitacionales. Todo esto que voy a decir aplica solo a las locaciones con destino habitacional, ¿ah? Solo a las locaciones de inmuebles con destino de vivienda. ¿Ah? Dice, en el caso de requerirse una garantía, el locatario debe proporcionar al locador al menos 2 de las siguientes garantías. Título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o fiador solidario, o garantía personal del locatario que se documenta con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente. En caso de ser más de un locatario, deben sumarse los ingresos de cada uno a los efectos de este artículo. El locador, estoy leyendo el artículo, no puede requerir una garantía que supere el equivalente a 5 veces el valor mensual de la locación, salvo que se trate del supuesto previsto en el inciso E, en el cual puede elevarse dicho valor hasta un máximo de 10 veces. El inciso E, decía, es cuando el locatario ofrece su garantía personal, el recibo de sueldo del locatario. Ahí se pueden pedir hasta 10 veces el valor mensual de la locación, o sea, el alquiler. Se puede pedir una garantía hasta un tope de 10 alquileres, ¿no? Bajo tales condiciones, el locador debe aceptar una de las garantías propuestas por el locatario, y en los supuestos de los incisos B, C y D, la reglamentación debe establecer los requisitos que deben cumplir las personas que otorguen estas garantías, así como las características y condiciones de la misma. Título, aval bancario, seguro de caución o garantía de fianza, puede haber reglamentaciones, pareciera que la ley va a reglamentar estos supuestos. Bueno, ¿qué naturaleza tiene este artículo? ¿Ah? Porque en la práctica, ¿cómo va a impactar esto? Principio. El locador tiene un derecho que deriva de la Constitución, artículo 16. ¿Está? Y que es un principio que todos conocen, la libertad. Y en este código, expresamente, bueno, hay una norma en la parte general del contrato, que el locador puede o no contratar. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Hay un principio de libertad que usted va a celebrar un contrato si quiere, si se siente seguro, si cree que el locatario va a ser solvente, si le trae las garantías suficientes a los fines de darle esta posibilidad, con lo cual es una norma que tiene una vocación de limitar, ¿tá?, las garantías que puedan ser solicitadas a un locatario, pero en definitiva el locador tiene la facultad de hacer o no el contrato. ¿Tá? Ahora bien, ¿qué es lo que venimos hablando desde hace un tiempo? Esta idea de que guarda con esto, porque ustedes, en la actividad que ustedes realizan, y bueno, impacta que en esta intermediación ustedes deben conocer que no se puede pedir más de esto. ¿No? ¿Por qué? Porque si hay un locatario que viene y me dice, no, bueno, fui al corredor tal, la inmobiliaria tal, o estuve con fulano de tal,
que se está ocupando de la intermediación en este contrato de locación y me pidió 2 fianzas, 4 recibos sueldos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una actividad que es contraria a la ley, ¿no? Y si bien el locador puede celebrar o no el contrato, porque no tiene suficientes garantías de que el locatario vaya a cumplir o porque según su estándar de prevención necesita tener ciertos estándares mínimos de garantías, bueno, vamos a estar en lo mismo que les decía antes, en una situación de que la conducta, la actividad que se esté desplegando pueda ser subsumida en situaciones de una responsabilidad precontractual, en el sentido de estar solicitando garantías o exigencias que no están previstas en la ley, ¿no? O que exceden una situación de límites que está fijando el artículo 13 de la ley 27.552. Este escenario me parece que hay que tenerlo presente, más allá que es un artículo que no es obligatorio, por el sentido de que si un locatario trae un título de propiedad inmueble y una fianza y le dice, locador, aquí tienen las cosas, fírmeme el contrato de locación, el locador puede no firmarlo porque es libre de entrar o no en un contrato. Ahora bien, no puede conducirse diciendo, ¿sabes qué? La respuesta no puede ser diciendo, ¿sabes qué? No me alcanza. Yo quiero 2 fianzas o quiero otro título inmueble. Y además, tráeme tu recibo de sueldo. Pues si el locador dice eso, ¿tá? O el corredor inmobiliario exige eso en un mail, estará en una situación de que podrá ser subsumida, no lo quiero hacer, pero digo, depende de los casos, podrá estar subsumida en una situación de una práctica abusiva, y si es un profesional que realiza otras actividades vinculadas, el corretaje no hay derecho de consumidor que se le aplique a la actividad del profesional en ejercicio de la intermediación. Ahora bien, si es una empresa que se dedica a gestionar la administración de inmuebles y uno de esos puntos es renovar los contratos de locación, celebrarlo, buscar los locatarios, etcétera, etcétera, vamos a estar en una situación que podríamos generar un escenario donde podría haber una responsabilidad de parte del intermediario. Bueno, digo, esto es una norma que no es obligatoria, por esto de que refería recién, y es más una declaración de parte de la ley de, bueno, limitar las garantías que pueden ser requeridas por el locatario, donde se pueden pedir 2 garantías de un poco las opciones que fija este artículo 13 de la ley 27.551. Bueno, ¿hacia dónde han avanzado algunas legislaciones, digamos, para mirar? Y acá hay una idea de que, bueno, tal vez está dentro de esta agenda del colegio, de pensar el diseño de algunas situaciones que se han dado en otras localidades. Bueno, por ejemplo, en Buenos Aires, en Cava, hay una ley, que es la ley 3720, que muchos de ustedes habrán escuchado o conocerán, que establece un sistema de garantías bancarias, regula el seguro de caución, ¿tá? A los fines de garantizar el pago de los alquileres. Fíjense que ahí es un seguro de caución que está bastante limitado, porque el seguro de caución debería estar en la lógica que fija el artículo 13 de la ley. El seguro de caución es aquel seguro por el cual uno traslada frente a situaciones de incumplimiento un riesgo determinado con un monto determinado. ¿tá? Esta ley 3720 de Cava fija a través del Banco Ciudad el otorgamiento de garantías de seguros de caución que pueden solicitar, y está arreglada el pago de la tasa y el pago de cuál es el costo de ese seguro de caución, que evita al locatario que tiene que ir a alquilar un inmueble de tener que ir a pedir las garantías de favor a un amigo, un pariente y demás, con el traslado
y eventualmente lo que sucede es que estos contratos se firman en un mismo lugar y todos juntos de una sola vez. Tal vez lo que funciona en Buenos Aires. Bueno, Rosario también implementó un sistema de seguros de caución vinculados a las locaciones. Yo lo chequeé en algunas páginas, después se las puedo mandar, que está en esta idea de, bueno, establecer las cauciones como una forma de dar mayor seguridad en el cobro de las sumas debidas por el locatario en caso de incumplimiento, y también abaratar los costos transaccionales que pueden tener las fianzas o los otros garantías que están previstos en la ley. Me parece que el seguro de caución hay que mirarlo como una opción y de qué manera el colegio puede de alguna manera participar en el diseño, digamos, con alguna entidad financiera de estos criterios de garantías alternativas, que por lo demás se subsumen estas garantías, el seguro de caución digo, en seguros, en garantías autoliquidables, que no necesitan que el locador vaya a iniciar un proceso judicial, sino que directamente acredita el acaecimiento del siniestro, que es el hecho previsto en el contrato que activa la posibilidad de pagar ese seguro de caución, y va a cobrar con la determinación que establezca el contrato los montos que estuvieron incumplidos de alquileres por parte del locador. Es decir, los alquileres impagos los va a poder cubrir con ese seguro de caución. Con lo cual posiblemente podría evitarse el inicio de una acción judicial. Bueno, en los últimos 5 minutos, y ya para ir redondeando y ir a las preguntas, está esta idea de los medios alternativos de resolución de conflictos. Bueno, en algunas conversaciones, y según pude ver de ahí de los antecedentes del colegio, bueno, tienen diseñado un sistema de mediación que es un tema muy, muy interesante y, bueno, según tengo entendido, ha funcionado como un espacio para reducir o mitigar los conflictos que puedan haber existido entre locadores y locatarios. Creo que esta idea de encontrar medios alternativos a la solución de los conflictos es primero una decisión de la reforma. Si ustedes ven el artículo 21 de la ley 27.551, establece que el Ministerio de Justicia, o sea, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, en forma coordinada con las provincias y con CABA, debe realizar las acciones necesarias para fomentar el desarrollo de ámbitos de mediación y arbitrajes gratuitos o de bajo costo, aplicando métodos específicos para la resolución de conflictos derivados de la relación locativa. Esto dice el artículo 21 de la ley. ¿Qué es lo que está pensando la ley? Bueno, lo que se está mirando acá es que los casos, los conflictos de locación en el Poder Judicial tienen un tiempo de duración irrazonable, propio de una situación del trámite procesal de cualquier proceso, sea de desalojo o sea de cobro de alquileres. Tienen ustedes 3 vías recursivas que muchas veces, actor o demandado, pierdan o ganen, van a ir a la Cámara de Apelaciones. Nadie hoy se queda con la primera sentencia. Y ya, si alguno está disconforme y cree que tiene razón, va a ir con un tercer recurso ordinario a el Superior Tribunal de Justicia. Y bueno, esos casos no demoran menos de 2, 3 o 4 años. Entonces, fíjense, yo estoy con un caso de locación de desalojo, por intrusión, discutido, iniciado en el año 2015, y estamos en el Superior Tribunal esperando la sentencia. Ese locatario ya alquiló 3 veces desde aquella extinción.
y el locador tiene ese inmueble con una indisponibilidad de uso y con una discusión y con un riesgo de 5 años de daños derivados de no poder disponer del inmueble, que en definitiva estamos en un escenario que la justicia va a resolver un problema con un agravamiento económico que trae ese conflicto, ¿no? Entonces digo, esta idea de la mediación me parece muy buena que tiene el colegio, y esto de la resolución alternativa de los conflictos está en el decreto 320. Si ustedes miran el último artículo, que me parece el decreto 320, modifica el código de procedimientos, era de nacional, y establece como obligatoria la mediación. La Ley Nacional de Mediación Obligatoria, ¿la verdad? La Ley Nacional de Mediación Obligatoria, que reformó el Código Procesal de la Nación. Reforma el artículo de la Ley de Mediación Nacional y dice que en todos los casos de mediaciones o acciones de cobro de alquileres es obligatorio ir a la mediación. ¿Ah? Esta ley no mantiene ese criterio. Eso fue una decisión del decreto de 320, que da una oportunidad razonable para que el locador y locatario se sienten. Lo que piensa el decreto 320, que hoy está vigente, reitero lo que dije el encuentro pasado, esta ley no modifica el 320, pero nace en la vigencia del decreto 320. ¿Qué quiero decir? Hoy, a nivel nacional, en Entre Ríos no, porque es una de las situaciones excluidas de la obligación obligatoria, pero Entre Ríos se podría adherir a ese decreto 320 y imponer como obligatoria la mediación, ¿no? Designándose al colegio como ente autorizado para llevar adelante en el centro de mediación que tiene, ¿no? Ponelo, Sebastián, en la agenda del colegio, ¿no? Entonces digo, me parece que ahí hay una primera idea. Segundo instituto que está reconocido en el código y que no es de práctica usual en nuestro país, pero que va a empezar a funcionar. Yo estoy convencido que hay un segundo instituto con medio alternativo, que es el arbitraje. Fíjense que es la primera vez en Argentina que el arbitraje, una ley, lo incluye como un medio alternativo para resolver de los contratos más usuales y normales que hay en la Argentina y que celebramos masivamente, que son los alquileres, son los contratos de locación. El arbitraje, la primera vez, está diseñado, siempre estuvo pensado para los contratos internacionales, solución de conflictos en materia comerciales o conflictos internacionales. Hoy el legislador está pensando que el arbitraje, que es un contrato, por el cual dos partes eligen un árbitro, que es una persona de reconocida trayectoria en la materia, para que dirima un conflicto. Para que dirima si la resolución anticipada se ejerció bien, si corresponden pagar 2 meses, si podía rescindir antes de los 6 meses o no 6 meses, si debe pagar una indemnización o no, si la comunicación estuvo bien cursada o no. Hay pequeños conflictos que en la interpretación de la ley pueden originar un juicio. El arbitraje es el sometimiento a una persona experta que va a resolver sobre ese aspecto problemático que dos personas no se pusieron de acuerdo. Locador y locatario no se pusieron de acuerdo. Y en procesos vinculados a la locación, en 60 días o 90 días, usted puede tener la solución del caso, que tiene una revisión judicial en caso de arbitrariedad. Digo, los árbitros deben resolver conforme a la ley, y si no lo hacen así, igualmente no pierde el derecho a ir a la acción judicial, pero que usted va a tener en 90 días en vez de 5 años resuelto el problema. Son otras de las herramientas que están incorporadas o que manda la ley 27.551 a realizar. ¿Tá? Me parece que esta idea de los medios alternativos, conjuntamente con otro instituto que es un presupuesto de funcionamiento de los anteriores y que debe estar, seguramente deben potenciarse esas habilidades, principalmente para los abogados, yo ya lo he dicho en alguna otra oportunidad, que son las herramientas de la negociación.
a los abogados no nos enseñan a negociar en la facultad, ¿no? Y hay una tradición, que son institutos propios del arbitraje, la mediación y la negociación. Hay mucho estudiado, principalmente en el derecho anglosajón, norteamericano, donde hay muchas técnicas de negociación, que hoy son importantes porque en estos contratos, como el contrato de locación de inmuebles, son contratos que tienden a perdurar en el tiempo. Y como ha pasado en Argentina en los últimos meses, el tiempo puede impactar de manera relevante el contrato y modificar las condiciones existentes al momento de la celebración. Entonces, hoy, como ha sucedido en un montón de casos, y sin duda ustedes han sido testigos de ello, locador y locatario se han tenido que sentar a revisar la negociación o la renegociación de un contrato. Tiene por finalidad revisar ese cambio de contexto que el contrato se ve inserto hoy como consecuencia de la pandemia. Y locador y locatario tienen que sentarte y revisar si se pagan o no se pagan los alquileres mientras estuvo cerrado, cómo va a impactar eso en la proyección económica del locatario, si se le ha frustrado su finalidad definitiva o no. Eso, la única forma de componer ese contrato que se desequilibró es a través de una negociación primero, de una mediación después, que es mediante un auxiliar, que es el mediador, que guía esa negociación, que las partes pueden haberse un poco aturdido en los apasionamientos propios de los intereses de cada una de las partes, y finalmente ir a no una justicia privada, sino una solución contractual mediante arbitraje a los fines de resolver el conflicto. Bueno, estas son las ideas, me he extendido, pero he cumplido, creo un poquito menos que la clase pasada, así que muchas gracias por la atención y quedo abierto a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Mariano, muchas gracias por la claridad y por todos los disparadores que le dejaste a los inmatriculados para que vayan incorporando, asimilando conocimiento, siguiendo con esta lectura individual y este trabajo individual que tiene que hacer cada uno, ¿no?, en la comprensión de esto. Vamos a arrancar con las preguntas, si te parece. La verdad que hay una variedad importante, yo creo que hay muchas que ya contestaste, pero por una cuestión hay muchas cositas muy puntuales, las vamos a ir desasnando. Con todo gusto. Adelante. Dispare. Hay una pregunta que dice, ¿qué pasaría en el caso de llegar al término, concluir el contrato inicial de 2 años, y en vez de hacer un nuevo contrato, hacen una prórroga por un tiempo haciendo mención al contrato original? Sí, eso no hay ningún problema. Se puede hacer una prórroga del contrato. Ahí hay que ver si modificaron o no modificaron el precio. Pero la prórroga, si las partes solo manifiestan de que hay una prórroga por un mismo periodo del contrato, el contrato va a entenderse renovado o prorrogado por un periodo igual en las mismas condiciones, ¿tá? Esto de las prórrogas, hoy es un instituto que se puede usar sin problema, porque hasta hace 8 días, antes de esta ley, el problema de las prórrogas era negociar de nuevo el precio, ¿tá? Con lo cual había que volverse a sentar o había que volver a revisar los criterios de actualización. Y hoy, por lo que dijimos en el encuentro pasado, como hay un criterio para las locaciones con destino habitacional reglado de actualización, la prórroga es muy simple porque no hay que renegociar el precio, ¿no? Hoy lo más simple va a ser fijar una cláusula de actualización conforme a la ley, porque ahí hay orden público, y si usted pacta en ese tipo de contratos de locación, destino habitacional, reitero, una cláusula distinta por encima de ese índice que se va a empezar a aplicar, va a ser una cláusula nula, ¿tá? Va a quedar limitada al índice de reajuste previsto en la ley. Con lo cual hoy la prórroga podría funcionar. Mariano, ¿qué pensás si convendría hacer una cláusula, redactar una cláusula dentro del plazo, ya sean prórrogas por el plazo que sea, ¿no? Ya sean si es de 3, si es de 2, si es de 1, si es de un mes, en la cual el locatario renuncie expresamente
al plazo por estar en la tenencia de la cosa, vos considerás que sería apropiado incluirlo en estos contratos para no dejar dudas en cuanto a la interpretación del plazo mínimo, o no es necesario? No, supongamos que me parece que ahí hay dos cuestiones. Una, se puede hacer referencia en el contrato, que la presente prórroga es del contrato que ya tiene una vigencia de 3 años anterior y que se hace por 2 años la prórroga. Asimismo, lo que se puede incorporar a la prórroga y a los fines de no correr riesgos en estas diversas interpretaciones que yo les refería, de si es para el primer contrato a los 3 años o para cada contrato son los 3 años, es fijarlo de la cláusula de la finalidad del contrato. Porque hay que ver para qué se prorroga el contrato. Si es porque es una habitación permanente, la prórroga se va a hacer por 3 años. Pero imagino que si es de un estudiante que está alquilando un inmueble, pues le faltan 1 año para recibirse. Bueno, ahí la prórroga tiene una finalidad específica, hay que ponerla en el contrato y con eso disipa cualquier discusión de que le puedan plantear de que cada contrato debe tener un plazo mínimo de 3 años, ¿no? Entonces habrá que ver el caso concreto y si es pertinente la pregunta formulada en el sentido de que debería precisarse en el contrato a los fines de reducir la interpretación judicial que se pueda hacer de ello. Perfecto. Estoy buscando, porque había muchos saludos acá, estoy buscando para el caso de extensión de contrato, para el caso de extensiones de contratos ya vigentes, ¿cómo se manejan los plazos? Bueno, un poco lo que estabas explicando. ¿No te entendí la pregunta? No, está bien. Una vez vencido el contrato de 3 años, dice el plazo a prorrogar, ¿tiene un tiempo máximo? ¿Cómo? Si una vez Pregunta si, vencido el contrato, si se puede prorrogar por un si tiempo hay máximo. un plazo, claro, un tiempo máximo. Bueno, no, los plazos máximos no fueron reformados. La ley fija un plazo máximo de la locación de 20 años, o sea, las prórrogas, sean consecutivas o sean con causa en un contrato, no pueden tener más de 20 años de duración. Salvo que eso es si es destino habitacional, y otros destinos 50 años. Es decir, que se puede prorrogar un destino inmueble 20 años y otros destinos 50 años, con lo cual tenemos esos plazos máximos que no fueron modificados en la ley. Eso está previsto en el artículo 1197, es el primer artículo del tiempo en la locación. Acá preguntan, en el caso, si se puede alquilar como temporario a las empresas cuando viene el personal a trabajar, pero el ejemplo que ponen es de 1 año, demostrando un contrato de licitación, por ejemplo. Sí, ahí se podría subsumirse ese caso, era uno de los ejemplos que yo daba, en los supuestos de las finalidades que se tienen que cumplir en un tiempo menor. Esa empresa va a estar acá 1 año, ¿por qué? Porque está contratada para desarrollar su tarea como consecuencia de haber ganado esa licitación en 1 año, ¿tá? Vale decir que perfectamente podría indicarse esa finalidad en el contrato y ser aplicable el último párrafo del inciso B que decíamos hoy del artículo 1129. Muchas preguntas, Mariano, respecto a los contratos causados, ¿no? A la finalidad específica. Acá, por ejemplo, lo mismo, pero para los estudiantes, que cuando vienen a estudiar, si no saben si va a seguir su carrera, ¿sí? Si sería aplicable esas excepciones, detallándolo bien. Bueno, sí, se podría plantear, hay que prever cuál es la finalidad. O sea, hay que informar al locatario de esa finalidad, no puede ser una finalidad potencial, tiene que existir la finalidad. ¿Ah? O sea, digo, no puede ponerse como una finalidad en el contrato que va a tener el periodo de 6 meses, por las dudas no le guste la carrera de contador que va a empezar a estudiar el hijo. No. En definitiva, eso no es una finalidad porque hay una situación potencial y no concreta.
la causa debe existir para poder Por supuesto. ser puesta en el contrato. Esas son eventualidades, contingencias del futuro, que no son causas, porque no existen. Usted no sabe si va a estudiar, si le va a gustar o no le va a gustar. Con lo cual ahí no hay causa. ¿Ah? Perfecto. Acá hay un par de consultas interesantes de laboratorio. Se quedaron con el tema de resolución anticipada, bueno, rescisión, y te preguntan, el preaviso en la rescisión del contrato, ¿no? Están hablando del último supuesto del 1221, y te preguntan, ¿te lo pueden dar a los 4 meses avisando que dejan el departamento a los 7 meses y no pagar la multa? ¿O el preaviso se tiene que dar después de los 6 meses? Bueno, es una buena pregunta. Eso funcionó también para el caso del preaviso y los 6 meses, que puede ser aplicado por analogía a ese criterio. Dice, estoy mirando la norma, dice, no, estaba con el código derogado. En los contratos, cuando las notificaciones no dicen una discusión de 3 meses o más, transcurridos los 6 meses del primer contrato, no corresponde el pago de intereses condicionales. ¿No? Bueno, acá bueno, en realidad hay que interpretar la norma, ¿no? Literalmente pareciera que dice que en los contratos con destino inmueble de vivienda, cuando la notificación se realiza con una anticipación de 3 meses o más, transcurridos al menos 6 meses del contrato, no corresponde el pago de la indemnización. Desde mi mirada, me ¿Dónde va parece... la coma? ¿Eh? ¿Dónde va la coma? Por cómo está la coma, pareciera que el contrato se puede rescindir a partir de los 9 meses. ¿Ah? Es decir, no se puede ejercer esta resolución si uno hace una interpretación literal antes de transcurridos los 6 meses. Y en una lógica sistemática, pareciera que sería el mismo sentido que el inciso A, a donde dice que recién puede resolver a partir de los 6 meses. ¿Ah? Ahora, todas estas normas tienen, como dijimos en la clase pasada, muchas de ellas tienen un orden público de protección del locatario. ¿Ah? Con lo cual, podría darse la hipótesis, si se trata de un contrato de consumo y de una interpretación a favor del locatario, de que se interprete a favor del consumidor locatario. ¿Qué les quiero decir con esto? En virtud de la aplicación del 1084 del Código Civil, tratándose de un contrato de consumo, yo creo que se puede sostener la idea de que al mes 3 notifica la anticipación, con 3 meses de anticipación, y se puede ir a los 6 meses sin interpretación, sin indemnización. ¿Ah? Esta discusión, ¿quién la puede resolver? En el Poder Judicial, para dar un ejemplo, fíjate que es un tema súper que puede tener estas dos interpretaciones, a los 9 o puede ser a los 6. ¿Ah? Y eso lo debe resolver un árbitro cuando están 6 meses. Yo creo que en principio la lógica de su interpretación literal es que recién a partir de los 6 meses se puede ejercer la rescisión. Es decir, que el contrato por lo menos debe tener una vigencia de 9 meses. ¿Ah? Porque Habrá esa que es la ver. lógica de todo el criterio de resolución anticipada. Garantizarle al locatario una posibilidad de que por lo menos tenga 6 meses de permanencia en el inmueble. ¿Ah? Pero bueno, esta respuesta provisoria es una muy buena pregunta. Sí, es una cuestión después de ver cómo se van resolviendo los próximos meses, si entra la reforma del código, qué contratos se subsumen en esta esfera del consumidor y cuáles no. Bueno, hay una cosa que el tiempo lo va a dar, pero a priori, Mariano, la interpretación literal es que deberían ser 9 meses, digamos, 6 más 3. Pareciera que sí, son 9 meses. Está bien. Otra cosa que les digo, esta cláusula está vigente hoy. Aplicación Sí. inmediata. ¿Qué quiere decir? Si algún locatario quiere ejercer la rescisión anticipada, hay que mirar la norma reformada. ¿Tá?
porque el artículo 7 del Código Civil y Comercial determina que los efectos del contrato que aún no hayan sucedido, se aplica la norma vigente de manera inmediata. Con lo cual el ejercicio de la resolución anticipada aún no ejercida, cuando se ejerza, digo, aún el contrato haya sido celebrado con el código anterior, se ejerce conforme a la normativa vigente. ¿Tá? Es un derecho que quien lo quiere ejercer, lo puede ejercer conforme a los nuevos criterios. De eso no hay duda, ¿tá? Porque es un derecho que se va a ejercer ahora y debe seguir la ley vigente. Quedó una duda acá respecto a la parte del domicilio electrónico, que si bien se habló antes, acá consultan básicamente por la posibilidad de establecer un medio electrónico como un celular o un WhatsApp, digamos. No habla de casilla de correo, ya que no es muy específico el 75. Yo creo que sí, perfectamente se puede poner un WhatsApp como domicilio electrónico. Me parece a ver, es una plataforma digital que tiene un medio de notificación que podría ser subsumido como un medio de notificación electrónica, De ¿no? hecho, en materia penal y familia en Entre Ríos lo están haciendo ya. Sí, sí, sí. Hoy, por ejemplo, toda la celebración de las audiencias virtuales que se están haciendo se realizan por medio de comunicaciones y envío de links por WhatsApp, ¿no? De hecho, el otro día yo tenía un acceso vía computadora y me dijeron, no, conéctese por el celular. Hoy digo, los celulares son verdaderas computadoras, dejaron de ser los celulares, tienen mejor conectividad, tienen mejor vinculación a los sistemas Sí, de sí, Wi-Fi. hay que solamente elegir bien el medio electrónico por la confirmación de la recepción, porque por ahí digo, WhatsApp tiene algunas trampitas para que el otro no sepa si recibiste o no el mensaje, digo, en esto de la comunicación recepticia. Por ahí mail es más fácil, pero bueno, va en la forma que cada uno establezca. Sí. Bueno, ahí la forma de las notificaciones pueden ser regladas. Ahí hay que detallar en los procedimientos de notificación. O Totalmente, sea, sí, se puede detallar que se puede enviar un WhatsApp, si no es contestado, deberá enviarse un mail a la casilla número tal. O sí, por sea, supuesto. cumplimentar los dos requisitos o los medios electrónicos conjuntos. Usted puede tener, bueno, el año pasado tuve oportunidad de mirar algunos contratos en Uruguay, por ejemplo, o en otros países de Latinoamérica, están poniendo los mails como domicilio electrónico y los celulares, ¿no? Se incorporan los dos sistemas de notificación como alternativos. Y usted para distintas hipótesis del contrato, por ejemplo, para la rescisión o la facultad de renegociación, usted puede, ahí debería, como es el ejercicio de un derecho del locatario, debería decir, el locatario debe enviar un WhatsApp, si no es contestado a las 4 horas, debe enviar por mail a tal casilla de mail a los fines de ratificar su decisión. O sea, acumular medios electrónicos a los fines después de poder ser probados ante su negativa en un juicio. Perfecto. ¿Hay alguna duda con respecto al 1221 bis, a la renovación? Acá pregunta, por ejemplo, la respuesta al nuevo valor del alquiler, esto en la renovación, si es un valor muy elevado, ¿se toma como como respuesta a la consulta del locatario? Yo creo que va al tema de la renegociación un poco, digamos, si el valor es muy elevado, si se podría dar el supuesto de la rescisión. No entiendo la pregunta. Hay una oportunidad de Claro, renegociación y el locador le dice, en vez de 10.000 me tenés que pagar 30.000 por mes. lo intima le pregunta, vamos a renovar el contrato este? Le da el plazo y el otro dice, sí, en vez de 10 te doy 20, pagame 20.000. Está. Bueno, podría, o sea, digo, el deber de conducirse en una negociación, no me metí en eso, pero
está arreglado en el código de qué manera usted debe conducirse en las negociaciones. Esa respuesta deliberada de duplicar el valor por encima de los criterios actualizados que tiene el código, podría ser una situación que encuadre como una situación de negociación de mala fe. Entonces, usted no podría decirle que el próximo contrato van a ser 20.000. Usted puede decirle lo que le está diciendo indirectamente ahí, es que usted le dice, van a ser 20.000, estoy de acuerdo en renovar y te voy a cobrar 20.000. ¿Para qué? Para que no le pueda rescindir automáticamente, ¿no? Pero eso podría ser una situación de mala fe, de llevar adelante una tratativa en contra de los criterios que deben tenerse en toda negociación. Fíjense en el Código Civil y Comercial, los artículos 990 a 993 regulan las tratativas contractuales. Entonces, acá dice el 991, el primero es lo que yo les decía hoy, libertad de negociación. Las partes son libres de promover tratativas dirigidas a la formación de un contrato y de abandonarlas en cualquier momento. Pero si las inician durante las tratativas, y aunque no se haya formulado una oferta, las partes deben obrar de buena fe para no frustrar injustificadamente esas tratativas. El incumplimiento de este deber genera la responsabilidad de resarcir el daño como consecuencia de esa frustración. Entonces digo, a ver, usted si no lo va a renovar, tiene que decírselo. Si usted inventa un precio mayor para soslayar y que no se le vaya 2 meses antes, hay una mala fe que podría generar responsabilidad. La responsabilidad que va a ser el valor del daño sufrido por no haber salido a buscar un inmueble 2 meses antes. Y se puede cuantificar esos 2 o 3 meses derivados de que inició una negociación y que se condujo de mala fe. Esto va a ser aplicable a estos artículos. Para estas renegociaciones, agéndenlos 990, 992 del Código Civil y Comercial. Muchas preguntas, Marian, con el tema de prórrogas y renovaciones. Una que tiene 3 preguntas juntas y por eso ya por ahí te la leo entera y podemos ir cerrando esa parte del tema. Dice, si tengo un contrato vigente por 2 años, termina ahora, supongo ahora después del DNU, ¿no? Porque ahora está prorrogado hasta el 30 de septiembre. ¿Puedo renovar por 1 año o tengo que hacerlo por 3? ¿Cuántas prórrogas sucesivas puedo hacer? ¿Una sola o es para una cantidad de veces indefinida? Puede ser podés renovarlo indefinidamente, no hay problema, digamos. Me parece que puede haber prórrogas anuales si está cumplido los primeros 3 años. Si hay un contrato de 2 años con la prórroga de 1 año, cumplís la prórroga anual. Yo creo que en la prórroga, si tiene como antecedente un contrato de 2 años de vigencia, el mínimo de esa prórroga debe estar en 1 año, los fines de cumplir los 3 años de la ley vigente. Pero después las prórrogas se pueden hacer las sucesivas que se deseen hasta el plazo máximo que decíamos de 20 años. Eso no hay ningún problema. Aclarando junto con estas 2 o 3 preguntas que vienen, y lo traemos a esta hipótesis para que ya quede claro. En todas esas prórrogas, ya respecto al contrato anterior, hay 3 o 4 cositas que cambian sí o sí. Una es el precio, porque tenés que respetar todo el régimen nuevo de esta ley, precio, gasto de conservación, garantía, explicar un poquito cómo va a aplicar en la prórroga, renovación o lo que hagan, todas estas cositas nuevas que no va a ser una prórroga propiamente dicha, porque no va a ser una cuestión solamente de plazo, ¿no? Sí, a ver, la sugerencia sería para los nuevos contratos que haya que celebrar hoy, o renovar o prorrogar, me parece que con lo que hablamos el encuentro pasado y lo que estamos conversando ahora, hay que adecuar el contrato a la normativa vigente. ¿Qué quiero decir con esto?
tema de expensas hay que aclararlo en el contrato, si es un departamento, un inmueble sometido a PH, temas de gastos ordinarios que debe abonar el locatario o el locador, hay que adecuarlos a la normativa vigente, pues eso pueden ser fuentes de conflictos futuros. Como decías bien, Sebastián, el tema de los criterios de actualización, si es con destino a vivienda, hay que respetar los criterios de la ley, con lo cual hoy diría como sugerencia, cualquier contrato que se realice hoy debería readecuarse a los criterios normativos de la reforma recientemente instaurada, a los fines de reducir las disfunciones que pueda tener ese contrato pensado con la ley anterior, ¿no? Digo, si había una garantía también de 2 meses de alquiler vinculada en el contrato, en este nuevo hay que reducirlo 1 mes porque estaremos incumpliendo la norma anterior, ¿no? Si bien hay una renovación, esa garantía se vuelve a poner en el contrato y estaría vulnerando el mes que establece como techo a los fines de un depósito en garantía. Entonces, la sugerencia sería mirar estos contratos y hacerlos adecuados a la nueva normativa conforme a estos criterios que estamos conversando. Cada pregunta, si se puede, ya entramos en el tema de garantías, si se puede pedir una fianza adicional a la bancaria para asegurar que el estado del inmueble se restituya de la misma forma que fue entregado. Yo entiendo que habla, bueno, yo lo interpreto más como un depósito en garantía, que se refiere al depósito en garantía, quizá me estoy equivocando. ¿Me escuchás, Mariano? Sí, ahora, en realidad puede haber un aval bancario y una fianza. Pueden concurrir las dos como dos requisitos. Lo que fija la ley, el artículo 13, es que de toda la enumeración que hace la norma, se pueden solicitar 2 garantías, ¿no? Con lo cual no habría problema que haya un aval bancario y una fianza, ¿no? Me parece que eso pueden funcionar como 2 garantías. Y, por supuesto, que las obligaciones que asume el fiador es respecto al cumplimiento de las obligaciones propias que el locatario asume como locatario, es decir, pago del precio y restitución de la cosa en tal cual fue entregada. Vale decir que no solo cubre los daños derivados del no pago de alquileres, sino los daños que hubieran existido sobre el inmueble también. Esos daños son garantizados por la fianza, ¿no? Y seguramente son riesgos cubiertos en los seguros de caución, porque una de las obligaciones del locatario es cubrir, conservar la cosa tal cual le fue entregada y restituirla de la misma manera, ¿no? Sí. Aprovecho, Mariano, que hablaste sobre el seguro de caución. La verdad que nosotros vino gente, vinieron del Balcón Francés, del Instituto del Seguro, y la gente estuvo, de las otras delegaciones también estuvo con el tema del seguro de caución. El problema que presenta, y también hablando un poco con los colegas de Buenos Aires y de Córdoba, el seguro de caución son las exclusiones de cobertura, que son muy, muy estrictas, los riesgos asegurados, porque a veces no, el deterioro de la cosa, los daños, y hay algunos gastos que no cubren, o hasta ahora no han cubierto, digamos, por lo menos no han, entendemos, por eso no se utiliza tantísimo, sí, para locaciones comerciales, se utiliza en Buenos Aires, que son montos altísimos. Y el otro problema es el costo de la prima, porque si vos le aumentás 1.500, 2.000 pesos por un seguro de caución, una locación acá en Entre Ríos, es muchísima plata, digamos. Por eso siempre se utilizó la fianza, ¿no? Los fiadores. Pero entiendo que vamos a eso. Sin ninguna duda vamos a eso y las compañías de seguro o los bancos van a tener que ir ayornándose con eso, digamos. Te quería comentar nomás que se ha trabajado bastante en eso y que no, hasta ahora no genera esa seguridad, digamos, en el propietario, en el locador. Bueno, hay una idea, es una idea que viene del derecho ambiental, esta mirada transdisciplinar. Los seguros ambientales nunca funcionaron en Argentina porque los riesgos son muy altos. Hay pasivos ocultos en la actividad seguraticia de una compañía de seguro
que hay inmuebles, digamos, que son muy difíciles de generar un seguro de caución en virtud de que no sabés cuáles son verdaderamente los riesgos, cuál es el contenido del riesgo que asegurás. ¿Ah? ¿Viste? Hay un montón de casos, no viene al caso, pero digo, hay un caso de un juicio en la Corte Suprema que había un seguro de caución de las actividades petroleras en la cuenca neuquina, y una ONG inició una demanda de recomposición del ambiente dañado por $600 millones. Y ahí se están peleando con la compañía de seguro que dijo, ese riesgo no lo aseguré. ¿Tá? Pero bueno, vino un reclamo por otro lado. Acá lo que hay que hacer en concreto, ¿qué digo? Trasladar eso acá. El seguro de caución, para abaratarlo, que cubra los alquileres. Y pedimos un seguro de caución para cubrir los alquileres, que es muy barato, y en realidad nunca hay el total de alquileres del contrato. Tomar un seguro de caución por 6 meses de alquiler o 8 meses de alquiler, más el riesgo de daño a la cosa con un tope de cobertura. Con lo cual ahí limitás el valor del costo del seguro de caución. Y supletoriamente, para los otros daños, metes una fianza, una aval bancaria y demás. Me parece que A acá eso vienen estas dos preguntas. eso hay que usarlo acumulativamente. Bueno, eso Podemos vienen usar dos la preguntas. caución y el complemento para que sean garantías eficientes. Me parece que hay que buscar garantías eficientes, porque la fianza tampoco es una garantía totalmente eficiente. Bueno, a eso vienen las próximas 2-3 preguntas. Hay una cuestión que me anticipo, y es que, como vos bien dijiste, hay 3 supuestos de la ley que hay un imperativo que hablan de que la reglamentación debe establecer los requisitos que deben cumplir las personas que otorguen esos requisitos. Hay una cuestión que no sé, la entiendo imperativa, después ahora te dejo la parte linda a vos, respecto de esos 3, y justamente hay 3 preguntas seguidas respecto de esas 3 cuestiones. La primera es respecto a los límites en los montos de recibo de sueldo, si son brutos o si son netos, y si el locador está obligado a aceptar al locatario, que un poco ya lo aclaraste, pese a que la garantía sea buena, si puede negarse a alquilarle a una determinada persona. Y la otra pregunta, para que la responda junta con esa, es si se pueden pedir 2 garantías o tiene que ser solamente una. Bueno, empiezo por el final. Se pueden pedir 2 garantías. ¿Tá? El artículo 13 dice que pueden ser 2 del catálogo de garantías que están en la ley. La reglamentación de los requisitos, eso va a venir, digamos, no está determinado. Ahí hay como una agenda supuestamente que el legislador, como muchos otros temas del alquiler social y que hablábamos y demás, no están cerrados, los medios alternativos de solución de conflictos tampoco, hay como una agenda de cosas que se van a tener que reglamentar. ¿Ah? Pero respecto de las garantías, entonces son 2, y respecto a los recibos de sueldo, bueno, no está dicho, eso no sé cuál sería la mirada, pero pareciera que en una razonabilidad debería ser sobre el neto que percibe el locatario que trae un recibo de sueldo. Incluso esto es razonable teniendo en cuenta que puede tener ese recibo embargos, deducciones o detracciones, si por ahí hay deducciones previos a la acreditación de los haberes que son hechas por el agente financiero de la provincia, qué sé yo. El Banco de Entre Ríos a los empleados públicos, antes de depositarle el sueldo, le detrae los créditos o algunas obligaciones propias de otras relaciones bancarias o financieras que tenga el empleado. Entonces digo, me parece que ahí es el neto. ¿Ah? Si tenemos un recibo de sueldo de 100.000 pesos, pero todos los meses cobra 40, y le pedí los últimos 3 recibos y ha sido así, me parece que la garantía es lo que efectivamente cobra. Totalmente. Mariano, hay alguien que tiene el micrófono prendido, no, por favor apáguenlo todos, así podemos seguir con la charla. Hay 2 preguntas acá muy interesantes. Una es si además de esas 2 garantías, vos le podés pedir al inquilino que él te demuestre los ingresos, ¿no? Y la otra es que si en el caso de la renovación del contrato
¿qué pasa cuando el locatario cambia la garantía? Si vos podés negarte, digamos, a renovar ese contrato siendo que el inquilino, el locatario, ya está en tenencia de la cosa. Sí. A ver, ahí hay un principio de libertad, digamos. No hay obligación de hacer un nuevo contrato por el locador. Eso es un principio que si el locador dice, bueno, a la finalización del contrato no voy a continuar, no tiene obligación de hacerlo. ¿Tá? Y esta obligación sí empieza a tener algún contenido de que debe expresarse cuando el locatario le plantea si va a renovar o no. Este procedimiento del 1221 bis que habíamos hablado. Si el locatario le dice, bueno, quiero renovar, pero no tengo más, el fiador me dijo que hasta acá me acompañó, que siga solo. En total, el locador te conoce, has cumplido, así que no te va a pedir la garantía. Y va al locador y le dice, ¿y tu fiador? No, mi fiador me sacó la escalera. Y dice, si no me trae una garantía, no te renuevo. Bueno, tendrá derecho a no renovar el contrato. O sea, no hay ninguna responsabilidad del locador que no renueve como consecuencia que el locatario no le trae la garantía. ¿No? No sé si esa era la pregunta, pero digo, si no Sí, por supuesto. sustituye a satisfacción Sí, del perfecto. locador, podrá decir no renueva y no tiene ninguna responsabilidad. Acá hay una pregunta que refiere a algunas prácticas un tanto polémicas, en realidad, de esas cláusulas de estilo, en realidad, ¿te acordás que se incluían que hasta tanto, que se condiciona siempre la recepción de la llave, o no se da por concluido el contrato, o se agregan cláusulas que los meses se siguen devengando hasta que el inmueble esté en condiciones, o hasta que o situaciones muy similares? La pregunta dice, el contrato de locación no termina, dice. El contrato de locación no se da por terminado antes de haber pagado los servicios y o devolución del inmueble en el buen uso como se le entregó. Dice, ¿tampoco no termina la fianza? Bueno, eso, chau, no puede ser más, sí. 1222 del código. Último párrafo, Último sí. párrafo. ¿Qué dice? En ningún caso, en ningún caso, el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar la misma. Se terminaron todas esas cláusulas, ¿tá? Sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario. En caso de negativo silencio frente al requerimiento por parte del inquilino a los efectos que se reciba la llave, este puede realizar la consignación. Eso dijimos algo el otro día, pero digo, se termina el contrato, el locatario quiere restituir el inmueble, no hay condicionamiento que valga. ¿Tá? Son nulas todas esas cláusulas que están impuestas al locatario. ¿Tá? Con lo cual, tiene derecho, si la decisión es del locatario de restituir el inmueble, el locador lo tiene que recibir y al momento de la recepción tendrá que hacer las reservas de eventualmente los daños que pudiera tener el inmueble mediante una constatación o de los alquileres o servicios que pudieran estar pendientes de pago. Pero no se puede negarse a recibir. Esto está en sintonía con un principio de prevención que está en el Código Civil y Comercial y que dice, bueno, si hay incumplimientos, hay una situación de que se deben mitigar las consecuencias de una situación que está generando daños. Y ese deber de prevención es de todas las partes en el contrato. ¿Ah? Entonces el locador, a ver, no le pagó, le debe 4 meses, no pagó los servicios, debe expensa y demás. El locatario se va, se puede ir y se corta la deuda en ese momento. Solamente que esa deuda también se le puede ejecutar al fiador, ¿no? Una cuestión importante, ¿no? Sí, claro, de todas esas obligaciones incumplidas es deudor el fiador. Acá hay una duda que no tiene, a ver, sí, tiene que ver con el plazo, pero más con una cuestión de aplicación de las leyes en el tiempo y una cuestión de orden público. Dice, si se me vence un contrato el 30 de junio del 2020, si se vencía, ya está prorrogado, el locatario manifiesta que va a seguir alquilando. Dice, ¿tengo que aplicar el decreto 320 de prórroga automática hasta septiembre o puedo aplicar la nueva ley para hacer un nuevo contrato?
Vuelvo, hay que sentarse a negociar. Lo que dispone el decreto es una norma en 320, una norma protectoria. No determina que locador y locatario puedan sentarse y definir de qué manera van a continuar su relación locativa futura. ¿Tá? ¿Por qué? Porque en realidad la situación del contrato anterior vencido está prorrogado al 30 de septiembre. ¿Pero qué va a pasar el 30 de septiembre? El decreto no lo dice. Por tanto, ese locador y locatario están sin contrato y está protegido por una ley de emergencia, ¿no? Locativa, que es el decreto Yo 320. entiendo, Mariano, que la pregunta se refiere a si la pueden renovar hoy el contrato. Por supuesto que lo pueden renovar hoy. No hay ningún obstáculo. ¿Por qué? Porque celebran un contrato que protege la norma, la incluye el decreto 320 y le excede. Lo que la norma no quiere es que no quede nadie en la calle antes del 30 de septiembre. ¿Tá? La Pueden hacer pregunta un sería, contrato que va a estar con la normativa vigente y respetar el 320. por eso, pero la pregunta es esa entonces, para vos, los 3 años se empezarían a contar desde la prórroga automática del 320 o podés ya hoy ponerle fecha de julio y restarle esos 2 meses de los 3 años? Porque a eso va la pregunta. Sí, hoy le ponés y están incluidos. O sea, los 3 años están a partir de ahora. Esa es la pregunta. Bien, perfecto, esa es la pregunta. 3 años a partir de ahora. Sí, sí, sin ninguna duda. Eh, O sea, digo, la protección del 320 puede estar subsumida en un nuevo contrato de locación. ¿Tá? Si usted es el locatario y le modifica la situación y hace un nuevo contrato por 3 años, está súper protegido de ese contrato y quedó subsumida la protección de prórroga el 30 de septiembre porque ese locatario va a tener vivienda por 3 años más. ¿Me explico? sí, 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 perfectamente. No se aplica la Acá norma. pregunta, por el árbitro te preguntan cómo sería el procedimiento en caso que dice el contrato. Las partes deben dejar designado en el contrato el árbitro al que se someterán ante las desinteligencias del contrato, si se puede designar uno y uno suplente, cómo se hace. Bueno, esto es un tema que va a tener un desarrollo, pero sí, el arbitraje es un contrato. Las partes en el contrato pueden designar, sea una institución o sea un árbitro ya fijado. Lo que sí hay que hacer, el problema de los arbitrajes es que hay que establecer un pequeño procedimiento. ¿tá? Como el arbitraje es un proceso ¿tá? contractual, hay que arreglar de qué manera se hace. ¿tá? Lo que sí las partes pueden hacer es en que los conflictos derivados de la locación van a ser sometidos a arbitraje que según los criterios de procedimiento que tenga el Colegio de Corredores Inmobiliarios a tal fin. ¿tá? O van a ser sometidos al arbitraje que lleva adelante no sé, la Bolsa de Comercio de Entre Ríos. ¿tá? Entonces, lo que pasa es que no tenemos instituciones que hoy gestionen el arbitraje en la provincia. Sí, para contratos comerciales o contratos vinculados a explotaciones agrícolas, muchos contratos son prorrogados a la jurisdicción en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires o en la Cámara Arbitral de Rosario. Hay cámaras arbitrales que se dedican a gestionar el procedimiento del arbitraje. Pero usted en un contrato puede poner que se somete o que ya se va a someter a la decisión de cualquier conflicto a una entidad que gestione el arbitraje. ¿tá? Acá preguntan algo que charlamos ya en la charla pasada, respecto de las actualizaciones, los índices en los contratos comerciales. Sí. Si hay que respetar el índice de la ley o si hay libertad de las partes. En los comerciales. En los comerciales, lo que usted quiera. Se liberó los criterios de actualización. Buena noticia para los contratos de locación de inmuebles de otros destinos que no sea habitacional. Puede pactar el índice que usted quiera. Acá un poco lo mismo. Acá un poco lo mismo, habla de alquiler habitacional, si venció en julio, si lo prorrogás por un año, si le aplica el porcentual de ley o si se puede pactar un aumento distinto, va lo mismo.
Ahí no vas a tener problema, porque si es un año, tenés que poner un precio único por todo el año. No hay actualización posible. Claro, es verdad. Ya pactás el nuevo precio. Y ese precio mensual y por los 12 meses. No se puede actualizar. Ajá. Acá pregunta respecto de de las garantías, dice, la ley especifica que el locador tiene que aceptar las diferentes garantías propuestas por la ley y hasta dos de ellas, dice, pero no consulta a nuestros clientes cuáles son los requisitos de la inmobiliaria para alquilar. Dice, ¿podemos especificar qué tipo de garantía aceptamos o tenemos que aceptar que ellos la propongan? Ya es una pregunta muy frecuente. A ver, la ley lo que sugiere es un catálogo de garantías y dice que de esas garantías solo se pueden requerir dos. ¿Tá? En definitiva, me parece que ese es el esquema que Pero el plantea. locador, claro. El locador puede decir, yo elijo, o para mis locaciones, yo quiero una fianza de un fiador solvente y un seguro de caución. Y por más que me proponga el locatario otras, dice, bueno, mis criterios de locación son estos. Si lo informa Totalmente. debidamente y está dentro de sus criterios de libertad, no está obligado a contratar o no conforme otras garantías sujetas en la ley. ¿Qué le quiero decir con esto? Por eso no es una cláusula obligatoria. No determina que si viene un locatario con su recibo y otro recibo más que cubren los 10 alquileres del contrato, el locador esté obligado a alquilar. ¿Tá? Puede negarse a alquilar y no va a tener responsabilidad si actúa de buena fe. ¿Me explico? El locador va a poder seguir imponiendo las garantías que tenga. Ahora, no puede exigir garantías excesivas. ¿No? Esa es un poco la finalidad de la norma, que no haya seguro, caución, fianza, aval bancario, tráeme 2 títulos de propiedad, que eso, bueno, no sé si funciona así acá, o es más una mirada de Buenos Aires. Acá volvemos al tema de domicilio electrónico, notificaciones, y dice, se da el supuesto, se da mucho el supuesto de que haya contratos anteriores a la entrada de vigencia de la ley que ya hayan previsto los domicilios electrónicos. De hecho, Ajá, Mariano, nosotros lo veníamos haciendo. sí. Entonces pregunta si es un medio fehaciente, si se pactó antes, ahora con la entrada en vigencia de la ley. Perfecto. Desde mi mirada, la norma se aplica inmediatamente y, por tanto, las notificaciones previstas contractualmente, a donde se puedan notificar diversos actos o contingencias del contrato, son válidas. ¿Tá? Valen hoy sin duda como medio de notificación. Y valían antes como una circunstancia de acuerdo de partes en orden a cómo notificar los contratos. ¿Tá? O notificar diversas situaciones vinculadas al contrato. ¿Tá? Por supuesto. Acá hay un tema con la... Te dejo saludar si querés, tranquilo. Hay un tema con las rescisiones y habla del arrepentimiento. Supongo que la pregunta refiere a qué pasa si el locatario ya envió la notificación de la rescisión, si se puede, si la puede, si el locador, y luego se arrepiente, si el locador puede rechazar o no ese arrepentimiento. Bueno, el ejercicio de la rescisión es un derecho que puede ejercer el locatario. Una vez ejercido y llegado a la esfera del locador, ya ese derecho no lo tiene. Si no, Ya no hay contrato. no puede ir y venir el locatario como quiere. Si lo ejerce y lo comunica, no puede retrotraerse de esa situación. ¿Tá? Pero en definitiva, bueno, podrá hablarlo con el locador. En definitiva, si se arrepintió, tendrá que iniciar una renegociación a los fines de modificar esa situación. Pero una vez que llegó a esfera de conocimiento el ejercicio de la opción, ya no puede retractarse. Hay una pregunta del tema de compensaciones, Mariano, de 1204, Uh-huh. y el tema
viene vinculado al orden público si las partes pueden renunciar de común acuerdo a ese tema, dice, de la No, compensación. no. Orden público, no se puede renunciar. Y aparte en beneficio del locatario. O sea, digo, O sea que la compensación que puede hacer el locatario con los alquileres del locador por las mejoras que haya hecho, no, por los gastos, sí. no se puede quitar del contrato ese derecho al locatario. Es una norma que hay un orden público de protección del locatario. Es una de las protecciones que le da a los fines de poder detraer esa compensación, ese dinero antes de pagar el alquiler. Sí, la duda queda siempre en el conector ese, ¿no? Que dice que los gastos, pueden ser compensados, de pleno no dice deben, pero pueden, pero aclarar que es una facultad privativa del locatario, ¿no? Y que ahí va el 13, el 12 y todo lo que va por ahí del Código Civil. Totalmente. Eso, bueno, si bien es una facultad, me parece que, a ver, es un derecho conferido al locatario. La facultad la tiene el locatario, pero es un derecho que se le adjudica al locatario. ¿Que puede Bueno, ejercerlo o no? ¿y se puede arreglar algo respecto a los mecanismos de compensación y de información, eso? Sí, 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 sí. Siempre que no se restrinja, sí se puede decir, bueno, deberá comunicar si va a hacer ejercicio de este derecho, como también debe comunicar las mejoras, si el locador tiene la obligación de responderle. Esos procedimientos, sin afectar el derecho locatario, perfectamente pueden estar arreglados. Y ahí nuevamente los medios electrónicos son los únicos que van a funcionar para este tema, ¿no? Porque imagínense mandar una carta documento para avisar de una compensación de un alquiler que se tiene que pagar en 5 días, de una mejora que se hizo ayer, porque se notificó hace 48 horas. Ahí no hay forma por eso está bueno lo de los domicilios electrónicos, porque muchos conflictos o situaciones que pueden darse en los contratos de locación se resuelven a través de esas comunicaciones. Bueno, entramos al grupo de los administradores que tienen obviamente mucha preocupación por su responsabilidad profesional, Mariano. Por ejemplo, en caso de que la propiedad no quede en condiciones de habitar, y lleva tiempo, dice, dejarla en condiciones, el locador puede perder un mes más de alquiler, dice. De igual manera, hay que recibir la llave. ¿Se puede cobrar el tiempo que se pierde? A ver, si tiene una relación de causalidad adecuada con los daños que tiene el inmueble, sí son daños que son resarcibles y que pueden ser cobrados al locatario. ¿Tá? Pero no en forma de alquiler, digamos, sino en daño. Sino como daños, no como alquileres. ¿Tá? No se puede negar a la restitución, pero si hay un inmueble que tenía que entregarlo pintado y no lo pintó, que tiene daños propios de, qué sé yo, rompió algunos artefactos o dejó sin funcionar algún calefactor o artefactos eléctricos, lo que fuera que estaban en el inmueble al momento de la locación, el tiempo que lleve poner en condiciones esos daños pueden ser trasladados al locatario como daños derivados de incumplimiento en el deber de conservación de la cosa. Pero lo que sí claramente no se puede es no recibir el inmueble hasta tanto estén esos reparados. Porque ahí es clara esta norma, bajo ningún concepto se puede negar a recibir la llave. Después sí habrá que acreditar esos daños derivados de que del incumplimiento de la obligación de conservar la cosa. Bueno, vamos a elegir unas 3 preguntitas más, Mario, así lo vamos cerrando. Bueno, En referencia a lo anterior, hay mucha preocupación de los administradores por su responsabilidad cuando ellos reciben el inmueble. Porque muchas veces el administrador recibe el inmueble. Entonces, ¿cómo se cubre profesionalmente, digamos, de esa situación? bueno, primero tienen la obligación de recibirlo por esto que venimos hablando. ¿Tá? La reserva que se tiene es, al momento de la recepción de llaves, debe hacerlo como un deber de diligencia en el lugar, a los fines de controlar el estado de conservación de la cosa conforme a las previsiones del contrato, y en el recibo de recepción de llaves
lo aconsejable sería indicar al momento de esa recepción el estado de situación del inmueble. ¿Tá? Eso hoy es muy fácil anexarlo con una toma de fotografías con un celular y la remisión de esas fotografías a la casilla del locador y locatario. O sea, digo, se puede dejar constancia en el recibo que se toman fotos del estado del inmueble y de las precisiones indicadas en el recibo, de los supuestos defectos, y dichas fotos son remitidas en este momento al locador y locatario. Punto. Ahí tiene la prueba de la remisión de las cosas, no tiene que hacer una contratación notarial y deja precisado cuáles son los defectos que tiene la cosa. Me parece que es una manera práctica y sí la responsabilidad se cubre concurriendo al lugar de recepción de llave. Que no se haga en la oficina, sino hay que ir a ver cómo está el inmueble para cubrir eso, porque usted eso no lo hace ahí, no hace esas reservas, en definitiva después va a tener algunas complicaciones a la hora de acreditar los daños que pueda haber tenido el inmueble. Bueno, vamos a la última, Mario, y con eso ya estamos por finalizada la clase, pero la verdad que viene una pregunta linda. ¿Qué pasa cuando hay un destino mixto en los inmuebles? Por ejemplo, hablan de eso que es vivienda y en un mismo inmueble salón de belleza o no sé, el destino comercial que se te ocurra. Bueno, ¿Qué pasa ahí? ahora te digo el artículo, este código lo resolvió. Muy buena la pregunta, esa discusión se daba antes y tenía algunas complicaciones. Hoy, destinos mixtos, destino vivienda. ¿Tá? No hay duda. Protección está expresamente en el código, ya te digo el artículo, pero hoy los destinos mixtos son considerados como vivienda. ¿Tá? Hay una propagación de los efectos protectorios de la habitacionalidad al otro destino. ¿Tá? Con lo cual, es esto que siempre dije desde el principio, es una ley protectoria del locatario y por tanto así tiene el sentido esta norma. Esto ya estaba en el código, no es materia de reforma, pero ya estaba regulado en el Código Civil y Comercial. Bueno, no lo tengo acá, pero... 1194, último párrafo. ¿No? A los efectos de este capítulo, si el destino es mixto, se aplican las normas correspondientes a la habitacional. Perfecto. Eso aclaró un montón de conflictos que tenía antes de la vigencia del Código Civil y Comercial. Bueno, Mariano, la verdad que ha sido un placer escucharte. Son en estas dos clases muy claro. Como ya te lo dije personalmente, estamos muy agradecidos para nosotros tenerte y para que todos los matriculados puedan sacarse todas las dudas y tener una mirada muchísimo más objetiva que la que nosotros los asesores le podemos brindar por nuestro corazón, ¿no? Como te lo decía vos cuando comenzamos la tratativa, nosotros tenemos nuestro corazón en la institución y en los matriculados y por ahí nos cuesta decir algunas cosas que alguien como vos y con toda tu experiencia y con todo lo que sabés puede dejarlo mucho más claro. Así que muchas gracias y seguramente te vamos a seguir molestando en el futuro para otras actividades. Y nada más que agradecerte, Mariano. La verdad que has sido muy claro en tus conceptos. Llevarnos a la interpretación de la ley, el desarrollo y cómo la debemos aplicar. Realmente hemos tenido una clase espectacular y muy clara. Y bueno, agradecer también a Mariano, que la verdad que nos ha conducido a esta charla muy, muy interesante. Creo que todos los matriculados que han estado conectados deben estar muy satisfechos por estas explicaciones. Mariano, te vuelvo a agradecer y realmente, como dijo Mariano, Sebastián, por ahí te vamos a volver a convocar. Bueno, Julio, muchas gracias y en vuestra persona a todos los colegiados y que han tenido la paciencia de quedarse hasta
hasta último momento, y bueno, el agradecido soy yo por las generosas palabras tanto de Sebastián como suyas, y bueno, a disposición para lo que necesiten y seguramente nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias y saludos a todos y buenas noches. Muchas gracias. Muy Buenas amable. noches. Bueno, muchas gracias a todos, saludos. Saludos, gracias. Que anden bien. Gracias, gracias.